Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y créanme, tiene tela para cortar. Si ustedes son fanáticos de las series turcas, de las historias que te atrapan y te sacan una sonrisa, o simplemente disfrutan de conocer un poco más sobre sus ídolos, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de una afirmación que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, que Hande Erçel es la mujer más maravillosa del mundo. Y vamos a desglosar qué significa esto, por qué ha capturado tanto la atención y qué hay detrás de estas palabras. Prepárense para un viaje lleno de admiración, talento y, por qué no, un poquito de romance. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y emocionante cada semana, y no querrán perderse nada. Es rápido, fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando estos vídeos para ustedes. Así que, ¿por qué Kerem Bürsin diría algo así sobre Hande Erçel? Bueno, la respuesta no es tan simple como un me gusta en una foto. Va mucho más allá. Cuando una figura pública de la talla de Kerem Bürsin, un actor con una carrera en ascenso meteórico, reconocido internacionalmente por su carisma y su talento, dedica palabras tan elogiosas a una colega, amiga y para muchos, expareja, esto no pasa desapercibido. La frase Hande Erçel es la mujer más maravillosa del mundo, no es una expresión trivial. Es una declaración poderosa, llena de significado y que nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero hablemos del impacto que estas palabras tuvieron. Imaginen la escena, una entrevista, un evento público, o quizás una publicación en redes sociales. La pregunta surge y Kerem, sin titubear, suelta esta joya. Inmediatamente las redes sociales explotan. Fans de ambos, seguidores de sus proyectos en común, e incluso aquellos que simplemente disfrutan del drama y la especulación, empiezan a debatir, a analizar, a compartir. Esta frase se convierte en un titular, en un meme, en el centro de innumerables artículos y discusiones online. Y es ahí donde vemos la magnitud de su influencia. Pero, ¿qué hace a Hande Erçel esa mujer maravillosa a los ojos de Kerem? Si bien no podemos leer su mente, podemos inferir basándonos en lo que conocemos de ambos y de su historia juntos. Por un lado está el talento actoral. Ambos son rostros prominentes de la televisión turca y han compartido pantalla en proyectos de gran éxito, como la aclamada serie Sen Kalkam. La química que irradiaban en la pantalla era innegable, y esa chispa, esa conexión genuina, es algo que el público adora y que rara vez se puede fingir. Es muy probable que Kerem haya admirado el profesionalismo de Hande, su dedicación a su arte, su capacidad para dar vida a personajes complejos y conectar con la audiencia. Haber trabajado juntos en un proyecto tan exigente seguramente les permitió ver lo mejor el uno del otro en el ámbito laboral. Más allá de lo profesional, está la conexión personal. La pareja, durante su tiempo juntos, demostró una complicidad y un afecto que cautivó a sus seguidores. Se les veía felices, riendo juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Este tipo de autenticidad es lo que hace que las relaciones de las celebridades sean tan fascinantes para el público. Si Kerem se refiere a Hande como la mujer más maravillosa del mundo, es muy probable que esa admiración se extienda a su personalidad, a su carácter, a la forma en que se desenvuelve en la vida. Quizás admire su resiliencia, su inteligencia, su sentido del humor, su bondad, o una combinación de todas estas cualidades. Las palabras de Kerem sugieren que, más allá de la química en pantalla, existía una conexión real y profunda. También es importante considerar el contexto. La industria del entretenimiento puede ser implacable. Hay mucha presión, mucha exposición mediática, y la necesidad de tener a alguien que te entienda y te apoye es fundamental. Es posible que Kerem, al decir esto, estuviera expresando gratitud por el apoyo mutuo que se brindaron durante sus carreras, o por la forma en que compartieron los altibajos de la fama. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras, las que perduran, o al menos dejan una huella significativa, son especialmente valiosas. Y las palabras de Kerem apuntan a que Hande dejó una huella imborrable en su vida. Además, pensemos en el poder de las palabras. En el mundo actual donde la comunicación digital domina, una declaración así, dicha por una figura pública, tiene un peso enorme. Puede inspirar a otros, puede reforzar la imagen de una persona, y puede generar un impacto emocional en los fans.
Para los seguidores de Ande, escuchar a Kerem decir esto es una validación de todo lo que ellos ya veían y admiraban en ella. Es como si su ídolo se diera la razón, confirmando la percepción de que Ander Zel es, efectivamente, una persona excepcional. Por otro lado, no podemos ignorar la faceta de la admiración romántica, incluso si la relación ya no es una pareja en el sentido tradicional. A veces las personas que han compartido un amor profundo, incluso después de que esa relación cambie, conservan una admiración genuina y un cariño duradero por la otra persona. Las palabras de Kerem podrían ser un eco de un sentimiento pasado, pero un sentimiento que evidentemente aún perdura en su corazón. Es un reconocimiento de la huella que Ande dejó en su vida, de la importancia que tuvo y quizás aún tiene. Es una forma de decir, ella fue y es alguien especial que marcó mi mundo de una manera única. Y aquí es donde entra la maravilla. ¿Qué significa ser maravilloso? No se trata solo de ser guapo o talentoso, aunque ambos aspectos son evidentes en Ander Zel. La maravilla, en este contexto, implica una cualidad casi etérea, una combinación de belleza interior y exterior, de talento y de carácter, de carisma y de empatía. Implica la capacidad de iluminar el mundo de quienes te rodean, de dejar una impresión imborrable, de ser alguien que inspira admiración y respeto. Y si Kerem Bürsin, con todo lo que ha visto y experimentado, la describe así, entonces debemos prestar atención. La frase también nos invita a pensar en los ideales que proyectamos en las figuras públicas. A menudo idealizamos a nuestros actores favoritos, creamos una imagen de ellos en nuestras mentes. Pero cuando uno de ellos habla de otro de esta manera, nos da una visión más íntima, una perspectiva desde dentro. Nos permite ver a Ander Zel no solo como la actriz que conocemos en pantalla, sino como la persona que inspira estas profundas palabras de admiración en alguien tan cercano a ella. Y volviendo a ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con Kerem Bürsin? ¿Consideran a Ander Zel una mujer maravillosa? ¿Qué cualidades creen que la hacen tan especial? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Para mí las palabras de Kerem Bürsin son un testimonio poderoso del impacto que Ander Zel tiene, no solo en su vida, sino en el mundo del entretenimiento y en la vida de sus admiradores. Es un reflejo de su talento, de su carisma, y de la huella positiva que deja a su paso. Para concluir, hemos explorado la profunda admiración que Kerem Bürsin siente por Ander Zel, una admiración que se manifiesta en la poderosa declaración de que ella es la mujer más maravillosa del mundo. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas palabras, desde su talento actoral compartido hasta la conexión personal y el apoyo mutuo que probablemente se brindaron. Hemos reflexionado sobre el impacto de tales afirmaciones en el público y en la industria, y cómo esto nos permite vislumbrar la persona detrás de la celebridad. En definitiva, las palabras de Kerem Bürsin son un poderoso elogio, un reconocimiento de la excepcionalidad de Ander Zel, y un recordatorio de que, a veces, las conexiones más profundas y significativas son las que dejan una marca imborrable. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de Kerem Bürsin y Ander Zel. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí y para todo el equipo. No olviden dejarme un comentario abajo contándome qué les pareció este tema, si tienen alguna otra teoría o si simplemente quieren compartir su amor por estos actores. Sus comentarios son la mejor parte de crear contenido para ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.